vamos a comenzar con la parte teórica de la materia de estadística. Primero lo que tenemos que hacer es obviamente saber qué es la estadística. Entonces aquí tengo una breve definición, ¿de acuerdo? ¿Qué es la estadística? Bueno, nos dice que es la ciencia, ¿ok? Es la ciencia que se encarga de, y esto lo puse de color azul incluso porque me parece importante, de la recolección, ¿ok? Primero recolectamos datos, recolectamos información, ¿ok? ¿De qué tipo? De tipo estadístico. Vamos a ir viendo posteriormente a qué me refiero con información en estadística. Vamos a recolectar información. Luego de recolectar la información tenemos que ordenarla, ¿ok? No nada más recolectamos y la aventamos ahí como caiga, sino que la tenemos que ordenar. Una vez que la ordenamos, la podemos representar también, ¿ok? Ya veremos cómo se representa. Se puede representar ya sea en tablas, ya sea en gráficos. Entonces ahí ya tenemos otro paso más. Entonces fíjense, y todo tiene una razón de ser, ¿ok? De hecho, estos son los pasos que vamos a ir siguiendo conforme vayamos viendo la materia, ¿ok? Primero recolectamos la información. Una vez que recolectamos, ordenamos. Una vez que ordenamos, lo representamos de una forma que me sea más visual. Y una vez que lo representamos, lo analizamos e interpretamos, ¿ok? Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar esos datos? A partir de alguna investigación que estemos realizando. ¿Sobre qué cosas? Sobre hechos, individuos o grupos de individuos. ¿Y para qué vamos a hacer esa investigación? Para deducir conclusiones, ¿ok? Para deducir, no sé, por ejemplo, si me pongo a estudiar la cantidad de personas que al año fallecen por cuestiones de alguna enfermedad crónica, entonces yo estaría haciendo una investigación de tipo en donde yo necesito la estadística, necesito recolectar la información. Una vez que la recolecto, la ordeno, la represento, y una vez que la analizo y la interpreto, ese proceso es el más importante, porque en el análisis y la interpretación es donde yo voy a sacar las conclusiones de por qué está falleciendo la gente, entre qué edades está falleciendo, en qué cuáles son los factores de riesgo, por qué enfermedad o si es de muerte natural. Entonces yo puedo ir sacando un montón de conclusiones. Ahorita no me quiero adelantar, ¿ok? Solamente quiero que se queden con estas ideas. ¿Por qué? Porque todavía me es insuficiente para poder yo dar la definición de estadística, ¿ok? Normalmente las materias las empezamos de esta forma, empezamos dando la definición y nunca se termina entendiendo. Entonces a mí no me gusta hacer eso, prefiero pasármelo un poco rápido, pero una vez que lo pase, volvemos a estos mismos temas y van a ver cómo van a empezar a adquirir consistencia, ¿ok? Ahora vamos con algunos conceptos de la materia. El primero es población, ¿ok? El primero es población, y es ¿qué es la población? Es el colectivo. No se refiere a la población de personas. Aquí son errores muy comunes que cometen los estudiantes, creer que con población nos referimos a personas. Yo puedo analizar la población de hormigas, de animales, de bacterias, o incluso de seres inanimados. Por ejemplo, en una empresa que fabrica, por ejemplo, ventanas, la población sería la cantidad total de ventanas, tal vez, que yo quiero ver para la cuestión de control de calidad, ¿no? Eso sería la población. Entonces, ¿qué es la población? No se refiere a personas únicamente, puede ser cualquier cosa que yo esté analizando, ¿ok? De la cual yo pueda recolectar, ordenar, representar y analizar sus datos. Entonces, la población es el colectivo, es el grupo que abarca a todos los elementos cuya característica o características queremos estudiar, lo que les acabo de comentar, ¿ok? Luego, ¿qué es la muestra? Bueno, supongamos que llega un cargamento de algún cultivo, ¿no? De la cosecha de algún de algún grano, por ejemplo de trigo,
¿ok? Y se busca que cruce la frontera, ¿ok? ¿Están de acuerdo que yo no voy a estar checando grano por grano, costal por costal? Sería imposible estar checando todos los elementos de la población. Entonces lo que se hace es tomar algunas muestras para que yo a partir de las muestras pueda sacar conclusiones con respecto a la población, ¿ok? O sea, si yo digo, no, pues 5 costales estuvieron bien y los saqué al azar, entonces seguramente los otros 200 costales también van a estar o se van a encontrar en buen estado, ¿ok? Yo puedo, a partir de una muestra puedo sacar conclusiones de la población, ¿ok? La muestra es un conjunto de elementos seleccionados de una población, ¿ok? De una población, pero no nada más se sacan porque sí, ¿ok? No nada más se saca una muestra porque sí, se debe de tener un plan de acción previamente establecido, que es el muestreo, definir cómo voy a hacer el muestreo, ya lo veremos más adelante, cómo voy a elegir qué individuos van a formar mi muestra, eso ya lo veremos más adelante. ¿Y para qué? Para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población, lo que les acabo de comentar, ¿no? A partir de una muestra yo puedo extender mi conclusión hacia toda la población, ¿ok? Ahora, vamos con lo que es el censo. ¿Qué es el censo? El censo es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población. Es como el que se hace en México cada 10 años, ¿no? En donde se busca analizar a toda la población. Eso es un censo, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está buscando analizar a todos, ¿ok? Estoy buscando sacar conclusiones de toda la población, pero no voy a sacar una muestra, sino que voy a estudiar a todos y cada uno de los individuos, ¿de acuerdo? Eso sería el censo, es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población, a diferencia de el muestreo, ¿ok? En el muestreo funciona de manera distinta. En el muestreo yo voy a seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio, y esta palabra es muy importante, la palabra adecuadas. ¿Por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, supongamos que yo quiero analizar a las personas que van a un hospital y quiero saber cuál es la razón por la que van, y me pongo a entrevistar a los acompañantes de los pacientes, pues sería una muestra inadecuada, ¿ok? Yo tengo que buscar una muestra que sea representativa de la población que yo quiero estudiar, ¿ok? Ahora, el muestreo debe conducirnos, o sea, se busca una muestra adecuada porque esa muestra nos debe conducir a la obtención de una muestra representativa de la población, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que se debe de cumplir una condición, que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. Posteriormente también estaremos hablando de la probabilidad, solamente quiero que se queden con la idea de que el muestreo es tomar una parte de la población para estudiarla y sacar conclusiones, no solo de la muestra, sino extenderlas hacia toda la población y fijarme bien de que mi muestra sea representativa, es decir, que represente digamos, o que tenga las características que yo necesito estar estudiando de la población, si no, no tiene sentido sacar una muestra, ¿ok? Y bueno, de ahí, de cuando yo haga el censo o cuando yo hago un muestreo, voy a obtener datos, ¿ok? Voy a obtener datos y los voy a interpretar y voy a sacar algunos números que me van a servir para interpretar mi información que yo haya sacado de mi censo, de mi muestreo. Pero entonces esto va a depender, va a tener diferentes nombres, mejor dicho. Se puede llamar parámetro o se puede llamar estadístico, ¿ok? Por ejemplo, el parámetro es cuando estoy analizando a toda la población, ¿ok? Y para representar los parámetros normalmente se utilizan letras griegas como símbolo. Ya lo estaremos viendo más adelante, ahorita no se preocupen tanto por entenderlo. Bueno, sí, preocúpense por entenderlo, pero no tanto por comprenderlo a fondo, porque con la pura teoría es insuficiente, ¿ok? Y el estadístico constituye las medidas descriptivas de una muestra, ¿ok? Y se le simboliza con letras minúsculas de nuestro alfabeto. Y bueno, ya estamos avanzando en los conceptos, entonces vamos a regresarnos un poquito antes de pasar a la siguiente página. Vamos a regresarnos un poco
Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, ordenar, representar la información y analizarla. ¿Para qué? Para sacar conclusiones, ¿ok? De cómo se comporta mi población o mi muestra, ¿ok? Ya vimos que yo puedo recolectar datos de toda la población. Fíjense cómo ya empieza a adquirir un poco más de sentido todo esto. La recolección va a incluir datos ya sea de toda la población o únicamente de una muestra, ¿ok? Puede ser de dos tipos, puede ser de una población o puede ser de una muestra, que es lo que tengo acá. La población son todos los elementos, ¿ok? Todos los individuos que la conforman, voy a estudiarlos a todos y recolecto los datos en caso de que yo esté haciendo un censo, ¿ok? O sea, si yo hago un censo es porque estoy estudiando a toda la población y con esa información yo la voy a recolectar y voy a hacer todos estos procedimientos a los que se dedica la estadística. Pero supongamos que yo no voy a recolectar toda la información de todos los individuos, sino que nada más voy a recolectar de unos pocos. Bueno, de la población yo voy a tomar una muestra y de esa muestra yo voy a obtener datos que voy a recolectar y posteriormente voy a aplicar todos estos pasos, ¿ok? Y después con esta información que yo recolecté, puedo sacar alguna información numérica, ¿ok? Puedo sacar alguna información, algunas conclusiones. Posteriormente ya estaremos ahondando en este tema. Voy a sacar algunas conclusiones numéricas y van a tener diferente nombre dependiendo de si las saqué de una población o si las saqué de una muestra. Si esos datos los saqué de una población se va a denominar parámetro, y si los datos los saqué de una muestra se va a denominar estadístico, ¿ok? Entonces van a tener diferente nombre, entonces no quiero que se confundan. Estadística, bueno, es la materia como tal, recolecta, ordena, representa y analiza datos. La población son todos los elementos de todos los individuos de la población a los que voy a estudiar. La muestra es únicamente un conjunto seleccionado de la población. El censo es cuando analizo a todos los individuos de la población. El muestreo es únicamente cuando analizo solo una muestra para después extender las conclusiones hacia toda la población. Y por último, tenemos que yo voy a sacar algunas conclusiones numéricas. Esas conclusiones numéricas se van a denominar parámetros si se refieren a toda la población o si yo estudié a toda la población, o se van a llamar estadísticos si se refieren únicamente a una muestra, ¿ok? Entonces ya tenemos estos conceptos. Vamos con los conceptos que siguen. ¿Para qué me va a servir la estadística? Bueno, ¿para qué me va a servir la estadística? Bueno, para saberlo necesito saber en qué parte se divide la estadística, ¿ok? La estadística se divide en dos ramas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿ok? Bueno, estas dos materias se articulan, es decir, se unen a partir de la probabilidad, ¿ok? La probabilidad es igual un tema de estudio a lo largo de esta materia. Entonces tenemos la estadística descriptiva, la probabilidad es la que va a unir esta descripción con mi inferencia, ¿ok? ¿Qué es la inferencia? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo veo que una persona voy a hacer un ejemplo demasiado sencillo. Voy a suponer que una persona se la pasa estudiando todos los días muchas horas, ¿ok? Muchas horas, y me doy cuenta que todas las personas que analicé y que estudiaron muchas horas sacaban buenas calificaciones. Ahí yo no estoy estoy obteniendo una conclusión, sí, pero es una conclusión de tipo descriptivo, ¿ok? Porque lo único que estoy haciendo es decir, todas las personas que yo estudié, que se la pasaban repasando durante muchas horas, sacaban buenas calificaciones. Ahí yo no hice ninguna inferencia. ¿A qué me referiría cuando yo hago una inferencia? Bueno, que por ejemplo, si yo veo que una persona que conozco se la pasa estudiando mucho tiempo, entonces yo puedo inferir, yo puedo deducir que esa persona va a sacar buenas calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces fíjense en la pequeña diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial,
¿ok? La estadística descriptiva solamente me va a decir un estado de las cosas, un estado de hecho, y la estadística inferencial me ayuda a sacar conclusiones a pesar de que todavía no haya sucedido el evento, ¿ok? Nada más yo puedo sacar una conclusión. Ok, yo me doy cuenta que todas las personas que estudian mucho sacan buenas calificaciones. Estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque únicamente estoy describiendo lo que veo. Pero si yo veo una persona que todavía no veo sus calificaciones, pero que veo que estudia mucho, y como yo ya hice un análisis de esta información anterior que les acabo de comentar, entonces yo puedo deducir o inferir que esa persona va a tener una buena calificación, ¿ok? Con respecto a lo de probabilidad ya lo estaremos viendo más adelante. Entonces, una vez dicho esto, vamos con la definición. La estadística descriptiva. ¿Qué cosa es la estadística descriptiva? Bueno, nos permite analizar todo un conjunto de datos de los cuales se extraen conclusiones valederas únicamente para ese conjunto, es decir, las conclusiones que yo saque solamente van a valer para ese conjunto. Para realizar este análisis se procede a la recolección y representación de la información obtenida, cosa que ya analizamos, ¿ok? ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, la estadística inferencial es una rama de la estadística y en ella se pretende obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra representativa sacada de ella, lo que habíamos comentado. Entonces aquí tenemos dos cuestiones, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, y si nos damos cuenta tienen mucho que ver con lo que acabamos de checar en la página anterior, ¿ok? Ya vimos lo que es estadística, población son todos los individuos, muestra es una parte de toda la población, ¿ok? El censo es cuando analizo a toda la población, saco información de toda la población. El muestreo es cuando saco información únicamente de una muestra, como su nombre lo indica. Después, las conclusiones numéricas, lo voy a llamar de momento así, que yo obtengo de toda la población, ¿ok? Que sería a partir de un censo, se denominan parámetros, y la información numérica que yo saque a partir de un muestreo se va a llamar estadístico. Entonces, cuando yo analizo a toda la población, la información que yo saque va a ser de tipo descriptivo, ¿ok? Pero cuando yo analice a una muestra, como yo esa muestra la tengo, o los datos de esa muestra, las conclusiones de esa muestra, las tengo que extender o hacer extensivas hacia la población en general, entonces estoy hablando de estadística inferencial, ¿ok? Ahora, con respecto a lo anterior, aquí tengo un pequeño esquema que yo creo que es más fácil de comprender que todo lo que hemos checado. La población. De la población saco una muestra, hago un proceso que se llama muestreo, ya lo checamos, ya vimos qué es. De la población obtengo un muestreo. Del muestreo, obviamente, voy a obtener algunos individuos de esta población y esos individuos se denominan muestra. A partir de esta muestra yo voy a obtener la información que necesito y yo voy a hacer algunos cálculos estadísticos. ¿Y para qué voy a hacer esos cálculos estadísticos? Para que a partir de ellos, los datos que se cumplen para la muestra, yo pueda extenderlos hacia la población. Es decir, si yo saqué una conclusión con respecto a la muestra, entonces a partir de esos cálculos estadísticos yo puedo decir que esa información que obtuve de la muestra también aplica para la población completa, a pesar de que yo no la haya estudiado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder analizar a toda la población. ¿Por qué? Porque un estudio estadístico se lleva una buena cantidad de recursos monetarios. Entonces, como yo no voy a poder estudiar a toda la población, necesito sacar una muestra, y es por ello que se estudia la estadística de tipo inferencial, ¿ok? Bueno, continuamos. Aquí puse de color verde otro par de conceptos porque estos también me interesan. En el siguiente video voy a explicar otra vez esto, pero de una manera quizás un poco más sencilla. O a lo largo de las clases voy a ir retomando estos temas para que se vayan quedando un poco más claros. La población. ¿Qué es la población? Es un conjunto de individuos. Entonces, un individuo lo vamos a tomar aquí como cada uno de los elementos de la población. Es decir, tengo mi población, dentro de mi población, o mi población está compuesta de individuos, ¿ok? Y estos individuos tienen ciertas características que yo quiero estudiar.
¿ok? Dependiendo del tipo de estudio que yo vaya a realizar, van a ser el tipo de características que me interesen, ¿ok? Entonces tengo a mi individuo que tiene algún carácter, ¿no?, que me interesa, ¿ok? Por ejemplo, bueno, ¿qué es un carácter? Es cada una de las propiedades que poseen los individuos y que pueden ser objetos de estudio. Por ejemplo, voy a analizar a la población del estado de Jalisco, ¿ok? Entonces, para esa población del estado de Jalisco está compuesta de individuos, ¿ok? De esos individuos yo quiero estudiar ciertas cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los individuos tienen caracteres. Entonces, ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿Quiero estudiar su estatura? No, no me interesa. ¿Quiero estudiar su color de ojos? No, tampoco me interesa. Si se dan cuenta, son caracteres, pero no me interesan. Solamente va a haber algunos que me interesen, ¿ok? Esos caracteres que me interesen, yo los voy a convertir en variables, ¿de acuerdo? Yo los voy a convertir en variables, es decir, que a partir de esos caracteres únicamente voy a tomar los que me interesan y voy a checar cómo se comporta ese carácter a lo largo de la población. Por ejemplo, el nivel de estudios de la población. Voy a analizar a todos los individuos de cierta población, que es su carácter, el carácter que me interesa es su nivel académico, ¿ok? Su nivel académico, entonces yo no me voy a interesar por ningún otro carácter más que su nivel académico, entonces mi variable va a ser el nivel académico, ¿ok? ¿Qué es una variable? Una variable es la información que se obtiene de un estudio estadístico, o mejor dicho, aquí no está como tal la definición, nos dice, la información que se obtiene de un estudio estadístico proviene de variables, ¿ok? Que ya vimos que es un carácter que nos interesa estudiar. ¿Y por qué se llama variable? Porque no todos los individuos de mi población van a tener la misma característica. Por ejemplo, si yo me pongo a estudiar a la población, algunos me van a decir que tienen únicamente la primaria, otros que no han estudiado, otros que tienen la secundaria, otros que tienen la preparatoria. Entonces, si se dan cuenta, va variando de persona en persona ese carácter, entonces por eso se denomina variable, ¿ok? Ahora vamos con iba a continuar, pero hasta aquí vamos a dejar el video porque el siguiente video va a tratar acerca de los tipos de variables. Espero que haya quedado bien entendido este tema, y si no, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo y pues subsanamos los espacios que quedaron ahí como que en blanco, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso sería todo por el presente video.